Bienvenidos de nuevo a... Espero que estén muy bien y con muchísimas ganas de enterarse de los últimos chismes y revelaciones del mundo del entretenimiento. Hoy, mis queridos amigos, tenemos un tema que está haciendo mucho ruido, una pregunta que muchos se han estado haciendo y que por fin podríamos tener una respuesta. Vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de las estrellas turcas, y concretamente, vamos a hablar de un tema que ha estado rondando las redes sociales y los foros de fans, la supuesta revelación de Demet Özdemir sobre quien considera la persona más grosera entre dos de sus colegas masculinos más populares y queridos, Engin Akyurek y Can Yaman. Sí, lo han oído bien. Dos nombres que resuenan con fuerza, dos actores que han conquistado corazones en todo el mundo, y al parecer, Demet Özdemir ha tenido que mojarse y dar su opinión. ¿Será que hay una rivalidad oculta? ¿O es simplemente una cuestión de percepciones? Hoy vamos a desgranar toda la información, analizar los posibles motivos y, por supuesto, intentar llegar a una conclusión juntos. Pero antes de que nos lancemos de lleno en este apasionante tema, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, denle a ese botón rojo de suscribirse justo aquí abajo. Y no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Así nos ayudan un montón a seguir trayéndoles lo mejor del entretenimiento. Ahora sí, manos a la obra. La noticia saltó como una chispa en las redes sociales y rápidamente se convirtió en un trending topic. Se trata de unas supuestas declaraciones de Demet Özdemir donde, ante la pregunta directa sobre quién de sus compañeros, Engin Akyurek o Can Yaman, es el más grosero, ella habría dado una respuesta que ha dejado a muchos con la boca abierta. Es importante aclarar desde el principio que, como en muchos casos de la prensa del corazón, a veces la información puede ser un poco, digamos, interpretada. Sin embargo, la forma en que se ha presentado esta noticia sugiere que Demet sí habría respondido a esta delicada pregunta. Vamos a poner las cosas en contexto. Demet Özdemir ha trabajado con ambos actores en producciones que han sido un éxito rotundo. Con Engin Akyurek compartió escenario en la aclamada serie Kara para Aşk, donde interpretaron a una pareja que cautivó a audiencias de todo el mundo. Y con Can Yaman protagonizó Erkenci, una comedia romántica que la catapultó a la fama internacional junto a él. Por lo tanto, tiene experiencia y conocimiento directo de trabajar con ambos. Ahora, ¿por qué esta pregunta sería tan controversial? Sencillamente porque tanto Engin Akyurek como Can Yaman son figuras públicas sumamente admiradas y respetadas. Engin es conocido por su profesionalismo, su discreción y su talento innegable, a menudo descrito como un actor serio y dedicado. Por otro lado, Can Yaman se ha ganado una legión de fans por su carisma, su energía y una personalidad a veces percibida como más extrovertida y desinhibida. La percepción de grosero puede variar enormemente de una persona a otra. Lo que para uno puede ser una falta de tacto, para otro puede ser simplemente sinceridad, o incluso una forma de ser natural y sin filtros. En este tipo de preguntas el tono, la expresión facial y el contexto en el que se hicieron las declaraciones son cruciales, y a menudo, lo que llega a nosotros a través de los medios no capta toda esa sutileza. Los rumores y especulaciones han sido de todo tipo. Algunos sugieren que Demet podría haber tenido experiencias negativas con uno de ellos que la llevaron a inclinarse por una respuesta negativa. Otros creen que podría tratarse de una broma o una respuesta sarcástica que se ha sacado de contexto. Y también están aquellos que piensan que simplemente ha dicho lo que piensa de manera sincera y directa. La realidad es que sin tener las declaraciones exactas y el contexto completo, cualquier cosa que digamos aquí será una interpretación. Sin embargo, podemos analizar las posibles razones por las que Demet Özdemir podría haber hecho una elección, si es que la hizo. Si hablamos de la percepción pública, Engin Akyurek, a pesar de su éxito, se ha mantenido en gran medida alejado de los escándalos y las controversias. Su imagen pública es la de un actor comprometido con su arte, alguien que valora su privacidad y que se enfoca en su trabajo. Si Demet lo considerara grosero podría deberse a una actitud distante, o quizás a un profesionalismo tan marcado que pueda ser percibido como poco amigable o accesible. No necesariamente significa que sea una mala persona, sino que su forma de interactuar podría ser interpretada de esa manera por alguien que busca una conexión más cercana o informal. Por otro lado, Can Yaman, con su personalidad más efervescente, ha estado más expuesto a los medios y a las cámaras. Su estilo de vida, sus apariciones públicas e incluso su forma de hablar han sido a menudo objeto de debate. Si Demet lo hubiera
Señalado como grosero podría estar refiriéndose a momentos en los que su actitud se haya percibido como arrogante, prepotente o quizás impaciente. También es posible que la grosería se relacione con comentarios hechos en entrevistas o en redes sociales que hayan podido ser malinterpretados o que hayan ofendido a alguien. En el caso de Khan, su forma de ser desinhibida podría chocar con la sensibilidad de algunas personas, y quizás Demet Özdemir sea una de ellas. Es importante recordar que la dinámica de trabajo en un set de filmación puede ser muy intensa. Las horas son largas, la presión es alta y las relaciones entre compañeros de reparto pueden ser complejas. A veces las percepciones se forman en base a interacciones breves o a la forma en que una persona maneja el estrés del trabajo. Lo que para uno es un simple comentario, para otro puede ser hiriente. Los fans de ambos actores, como era de esperar, han reaccionado de forma muy apasionada. En las redes sociales, se pueden ver debates encendidos, defensa a ultranza de sus ídolos y críticas hacia Demet Özdemir, independientemente de si su respuesta fue positiva o negativa hacia uno u otro. Es la naturaleza de las comunidades de fans, siempre dispuestas a defender a quienes admiran. Ahora, ¿qué se supone que dijo Demet Özdemir? Las versiones varían. Algunas hablan de una respuesta muy directa y contundente, mientras que otras sugieren que fue más sutil, quizás con un toque de humor. Sin embargo, la mayoría de los titulares apuntan a que sí nombró a uno de ellos. Para ser honestos y para mantener la objetividad, debo decir que hasta que no veamos la fuente original, la entrevista completa o el clip exacto, debemos tomarnos estas noticias con cautela. Los titulares de los periódicos, especialmente los de entretenimiento, a menudo buscan el sensacionalismo. Pensemos en las implicaciones de una declaración así. Si Demet Özdemir realmente nombró a uno de ellos como grosero, podría tener un impacto en su relación profesional y personal con esa persona. Podría crear tensiones, o incluso afectar futuras colaboraciones. Sin embargo, también es posible que haya sido un momento de honestidad brutal que a la larga, podría incluso ser liberador. Un punto clave a considerar es la diferencia de edad y experiencia entre los actores, aunque en este caso no es tan marcada. Engin Akyurek es un actor con una trayectoria más larga y consolidada, mientras que Can Yaman ha tenido un ascenso meteórico en los últimos años. Estas diferencias en la carrera y la forma de afrontar la fama también pueden influir en la dinámica de las interacciones. Analicemos las posibles razones por las que Demet Özdemir, si decidió responder, podría haber elegido a uno sobre el otro. Si se trata de Engin Akyurek, quizás su reserva y su enfoque en el trabajo, que son sus virtudes para muchos, podrían ser percibidos por Demet como una frialdad, una falta de calidez o una distancia emocional que ella podría haber interpretado como grosería. Quizás esperaba una interacción más cercana o personal en el set, y se encontró con un profesionalismo muy marcado. Si la elección recae en Can Yaman, las razones podrían ser varias. Quizás su personalidad extrovertida, que a tantos encanta, a Demet le haya parecido excesiva, egocéntrica o incluso prepotente en algún momento. Tal vez haya habido comentarios de Can que ella consideró inapropiados o faltos de respeto, o simplemente una forma de interactuar que chocó con su propia personalidad. Recordemos que Can Yaman ha sido objeto de muchas críticas en el pasado por su forma de expresarse, y es posible que Demet haya compartido alguna de esas percepciones. Es fundamental destacar que la palabra grosero es muy fuerte. Implica una falta de educación, de modales, de respeto. Es un juicio de valor significativo. Por eso, si Demet Özdemir realmente hizo esta declaración, seguramente tuvo motivos para ello, basados en sus experiencias personales. Sin embargo, también es importante recordar que la percepción es subjetiva. Lo que para uno es grosería, para otro puede ser autenticidad. Ahora, para intentar cerrar este capítulo de la noticia, y sin tener la confirmación absoluta, es difícil dar una respuesta definitiva. Pero podemos especular basándonos en las personalidades públicas y los rumores que circulan. Si tuviera que arriesgar una predicción, basándome en cómo se percibe a cada uno y en la tendencia de las declaraciones públicas, sería más probable que la respuesta se inclinara hacia Can Yaman. Esto no es una afirmación, sino una inferencia basada en la percepción general y en las controversias que a veces rodean la figura de Can. Su estilo más directo y su constante exposición mediática podrían haber generado más roces o malentendidos que la actitud más reservada y profesional de Engin Akyurek. Sin embargo, insisto, esto es solo una especulación. La verdad, como siempre, podría estar en otro lado.
Quizás Demet Özdemir fue increíblemente diplomática o quizás sorprendió a todos con una respuesta inesperada. Lo que sí es seguro es que esta noticia ha puesto a dos pesos pesados de la actuación turca en el centro de atención por un motivo un tanto polémico. Y aquí llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado la intrigante pregunta sobre quién Demet Özdemir considera la persona más grosera entre Engin Akyurek y Can Yaman. Hemos analizado las posibles razones, las percepciones públicas y el impacto que estas declaraciones, reales o no, pueden tener. Hemos recordado la importancia de tomar estas noticias con cautela y la subjetividad que rodea a la palabra grosero. Al final, lo que queda claro es el gran talento y la popularidad de estos tres actores, quienes siguen cautivando a audiencias en todo el mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en. Espero que este análisis les haya parecido interesante y les haya dado mucho en qué pensar. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Demet Özdemir realmente hizo esta revelación? ¿A quién creen que se refirió? Y lo más importante, ¿cuál es su percepción de Engin Akyurek y Can Yaman? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos a todos. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren más contenido como este, por favor, no olviden darle un gran like a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de estas estrellas. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Cada suscripción nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.